Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal 5 minutos de comercio exterior con Iracema Martínez. Hoy vamos a platicar sobre cómo seleccionar un Incoterm en una compraventa. Este es un tema muy importante porque diariamente realizamos las empresas compraventas en el extranjero y nos metemos en el dilema de cuál Incoterm vamos a utilizar. Para esto hay que analizar primeramente dos cosas: qué tipo de material voy a mover desde el país extranjero hacia mi país y qué cantidad de material estoy moviendo. Si estuviéramos hablando de una cantidad de bajo costo y de una cantidad pequeña, entonces lo mejor es que lo movamos por paquetería. Con nuestra cuenta de paquetería le podamos realizar una recolección en el país extranjero, y de esta forma nosotros vamos a tener un control sobre el tránsito de la mercancía. Si la mercancía no se trata de un alto valor, vamos a decir algunas muestras, por ejemplo, ¿no? Pero si ya la mercancía, estamos hablando de pallets de mercancías y de alto valor o de alto volumen, tenemos entonces que hacernos varias preguntas. La primera es sobre el proveedor. ¿He realizado alguna negociación con este proveedor anteriormente o actualmente? ¿Qué relación tengo con este proveedor y la experiencia que se ha tenido con este proveedor? Y luego hay que preguntarnos sobre transporte. ¿Tengo algún transportista que ya me mueve o me ha movido material desde ese país hasta mi país o hasta algún punto convenido? ¿Cuál ha sido la experiencia y cómo ha sido las cotizaciones con este transportista? Después nos vamos a preguntar si tenemos un agente aduanal en el país extranjero. Si no tenemos agente aduanal en el país extranjero, entonces quedan descartados los Incoterms en los que yo tenga la responsabilidad como comprador de realizar los trámites aduaneros en aquel país extranjero. ¿Por qué? Porque sería un riesgo muy alto y pudiera detenerse mi mercancía por bastante tiempo allí en esa aduana del país extranjero, puesto que no conozco o no tengo un agente aduanal para desaduanar la mercancía de exportación en aquel país. Bueno, una vez que ya nos hicimos todas las preguntas, tomamos una decisión. Si por decir algo voy a querer que me entregue la mercancía en un país extranjero, en la frontera, entonces es muy importante que en la orden de compra o en el contrato se establezca que el lugar convenido es en tal parte, ¿no? La dirección muy bien detallada para que tenga coherencia con lo que vamos a declarar en la importación en la entrada a México. Entonces hay Incoterms en los que el punto convenido es en otro lugar diferente a donde va a llegar la mercancía, al destino. Es diferente, ¿por qué? Porque de ese punto convenido hacia el lugar destino yo ya tengo un control, yo ya tengo transportistas, yo ya puedo manejar la mercancía sin ningún problema y puedo tener seguridad de que mi mercancía en ese tramo va a viajar con seguridad. Entonces, por lo tanto, yo convengo como punto de entrega a lo mejor la frontera de Estados Unidos y la mercancía viene a México, porque de ahí de la frontera de Estados Unidos yo tengo almacén y de ahí ya tengo transportista que me va a traer la mercancía hasta mi lugar destino. Entonces eso es muy viable porque vas a una parte del tránsito de la mercancía, vas a reducir los costos. Una de las desventajas de utilizar Incoterms, donde te entrega el proveedor hasta el punto convenido, es que los transportistas que contrata, los seguros o los demás costos en los que incurre el vendedor, te los va a cobrar de alguna manera al comprador. Obviamente se tienen que cargar esos costos al comprador, ya sea como un concepto así como tal, transporte, seguro, o bien lo va a incluir en el precio del producto que te está vendiendo. Por esa razón, ahí tú no tendrías un control sobre las cotizaciones que él haga o los proveedores que él escoja para la logística de tu mercancía. En ese caso, si tú ya tienes una experiencia moviendo mercancía desde ese país, ya tienes un transportista que te ha cotizado, que también te ha quedado muy bien en el servicio, entonces te conviene contratar un Incoterm en el que tú te hagas cargo del transporte. Por ejemplo, un FCA. En el FCA el comprador se hace cargo del transporte, pero el vendedor se hace cargo de la exportación en el extranjero. Entonces esa sería una muy buena opción, es multimodal y pueden traer la mercancía. Ojo, hay que entender
cuál es el punto convenido. Si un Incoterm llega hasta el punto convenido, de tal forma que todos los gastos después de ese punto convenido corren a cargo del comprador. Si en cuestiones aduaneras aquí en México hemos tenido unas experiencias con la autoridad donde la autoridad no domina exactamente cómo funcionan algunos Incoterms, entonces ellos dicen, si tú declaraste en el pedimento un delivery at place, yo entiendo que te lo van a entregar en tu planta aquí en México, pero no necesariamente. Si tú pactaste que la dirección donde te lo van a entregar es en Estados Unidos, no en tu planta en México, entonces lo que va a suceder es que todos los gastos después de que te entreguen el material en Estados Unidos van a correr a tu cargo. Entonces en el pedimento tienes que declarar incrementables esos gastos que hayas hecho, aun cuando el Incoterm haya sido delivery at place. Tengo experiencia donde la autoridad ha determinado que el delivery at place debería de llegar hasta tu planta en México, pero demostrándole que el contrato dice que va a ser entregado en el lado americano, en la frontera, entonces tiene que aceptar la autoridad que todos los cargos como maniobras u otros gastos que yo haya hecho después de que me entregaron el material, ya los tengo que declarar como incrementables. ¿Por qué? Porque es parte de lo que pagué en el extranjero y esto es parte del valor en aduana de mi mercancía y con esto se calculan los impuestos. Entonces, si yo no declaro esos incrementables, si mi Incoterm llegó hasta la frontera en Estados Unidos, pero yo ahí hice descargas y luego lo cargué en otro transporte, entonces yo tengo facturas a esos proveedores extranjeros que tengo que declarar en el pedimento como incrementables, o de lo contrario estaría incurriendo en una omisión de impuestos. Entonces, como experiencia les digo que por ahí algún funcionario me dice, no, es que si es un DAP es hasta tu planta. Pues no es así, realmente es hasta donde lo pacté, que fue la frontera, tengo cómo demostrarlo, y el mismo Incoterm DAP en los Incoterms 2020 te dice, a partir de que se entrega la mercancía, los gastos que se generen son a cargo del comprador. Entonces, bueno, espero que les sirva la información que les acabo de proporcionar y pues denle like, suscríbanse a este canal y si quieren recomendar más temas para estarles compartiendo, les agradezco su tiempo y nos vemos en el siguiente video.